Bueno, y otra de las noticias que acapara toda la atención, hoy buena parte de la atención, es el nuevo clásico, el Barcelona-Real Madrid. Estamos a poco más de 2 horas del cuarto clásico en 2 semanas. En el Camp Nou, Barça y Real Madrid se ven esta tarde las caras en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions. Se calcula que unos 3.000 madridistas estarán esta tarde en el campo, una minoría en el Nou Camp que tiene una capacidad para 100.000 espectadores. Unos privilegiados que verán jugar a los 2 mejores clubes del mundo. Así al menos lo ha hecho pública la Federación de Historia y Estadística del Fútbol. Y como el resto de los clásicos, se ha celebrado la habitual comida entre directivas del Barça y del Real Madrid. Sandro Rosell ha sido el primero en llegar, acompañado de su junta directiva. Media hora más tarde lo ha hecho en Madrid, con Florentino Pérez a la cabeza, que se ha trasladado al restaurante en un autobús. Ninguno ha querido hacer declaraciones, pero todos han coincidido de puertas para adentro en trasladar el protagonismo a los jugadores y olvidar las rencillas de días pasados. El partido de esta tarde, que van a poder ver en la primera de televisión española, no solo se espera con enorme interés en España, sino en todo el mundo. La señal que va a producir, como les decimos, Televisión Española se verá en más de 220 países. Será el comienzo de un gran encuentro que cubrirán unos 1.000 periodistas. Se superan así los 850 que hubo en la Copa del Rey. A poco más de 2 horas de que comience este gran espectáculo, este partido entre Barça y Real Madrid, uno de los dos estará en la final de Wembley de la Champions League el 28 de mayo. Ahora mismo los entrenadores Guardiola y Mourinho dando las últimas charlas técnicas en sus respectivos hoteles. Todavía es una incógnita dónde se va a sentar José Mourinho en este estadio para ver el partido, si es que viene, porque también cabe la posibilidad de que no venga. En lo deportivo, el Real Madrid, que va a jugar con Adebayor o Benzema en punta, o sea, con un referente claro. El Barça con la duda de si Iniesta jugará en el centro del campo o bien en la delantera. Va a haber un enorme ambiente aquí en las gradas, con un gran tifo, gran mosaico que va a preparar la afición del Barcelona, en el que se podrá leer "Gracias equipo", 1.000 periodistas acreditados y todo el mundo pendiente de este enorme partido, gracias a la señal de Televisión Española. Bueno, pues como nos decía Rubén León, dentro de poco más de 2 horas el Barça y el Madrid se juegan el paso a la final de la Liga de Campeones. Barcelona y Madrid, los mejores equipos del mundo, según esa lista publicada hoy por la Federación de Historia y Estadística del Fútbol. Están también algunos de los mejores futbolistas del mundo y 2 entrenadores que marcan mucho, Guardiola y Mourinho. De ello se ha hablado muchísimo, se ha escrito también muchísimo y entre otras cosas se ha escrito este libro, este que tengo aquí, Mourinho versus Guardiola. Está con nosotros esta tarde una de sus autoras, Leonor Gallardo. Leonor, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Gracias. Bueno, se enfrentan 2 formas de ver el fútbol, 2 formas de hacer las cosas. ¿En qué se diferencian Mourinho y Guardiola? Yo creo que se diferencia lo que estamos viendo sobre todo en las ruedas de prensa, porque luego en el libro sí que hablamos y reflejamos que son muy parecidos. Ellos hacen lo mejor que tiene que hacer cualquier líder, cualquier político, ¿no? Cualquier empresario, ¿no? Que es sacar lo mejor de sus jugadores. ¿Y de qué forma lo hace uno y de qué forma lo hace otro? Porque los estilos sí que son diferentes, ¿no? Estamos hablando de líderes, quizás es la tesis del libro, ¿no? Como, ¿qué marca a un líder? Un líder político, no hacías la mención, un líder en este caso de un equipo de fútbol. A un líder político y a un líder de fútbol le marca lo mismo, la credibilidad, es decir, que sobre todo la gente que esté con ellos crea en lo que está haciendo, ¿no? Que sepa mandar y decidir en cada momento, ¿no? Ellos, sobre todo, lo que hacen muy bien Guardiola y Mourinho es seleccionar muy bien a sus jugadores, como van a hacer esta noche, ¿no? Y saber a quién tienen que poner hoy, ¿no? Y sobre todo, cree en ellos, ¿no? Cuando tú a una persona le transmites que es el mejor, al final se lo cree. Y ellos lo hacen muy bien. Y esos son las semejanzas, ¿no? Lo que les marca como líder y lo que les diferencia a la hora de conseguir. Bueno, les diferencia en sus ruedas de prensa. Luego vamos a escuchar algunas declaraciones de ellos, quizás las últimas declaraciones más altisonantes que hemos escuchado, pero fuera, por lo que habéis visto, por lo que habéis visto ahí en el banquillo, en el vestuario. ¿Qué marca exactamente la diferencia entre unos y otros con sus equipos? No esa imagen exterior que tenemos. Dentro son muy parecidos, por eso es quizá lo que menos, la diferencia que hay más es en Guardiola sería esa humildad, ¿no? que demuestra constantemente, aunque el otro día vimos algunas frases que no es normal verlo en él, y sobre todo lo que marca es ese carácter que tiene Mourinho, que sabe llegar al jugador, ¿no? Sabe sacar
hasta el fondo lo que tienen, ¿no? Es decir, que salgan al campo convencidos, ¿no? Entonces, son dos estilos diferentes, quizá uno más localista, como puede ser Guardiola, solo ha estado en el Barcelona, Mourinho ha pasado por grandes equipos y lo que les quedan, ¿no? Y sí que están acostumbrados, y sobre todo Mourinho, a estar más con jugadores del planeta, es decir, tiene 13 nacionalidades actualmente, ¿no? Sin embargo, Guardiola pues siempre tiene y ha tenido sus jugadores de la Masía, ¿no? Yo creo que sobre todo la diferencia sería ese carácter tan fuerte, ¿no?, que extrapola, ¿no?, en este caso Mourinho, y llega hasta el fondo del jugador, y la humildad que en todo momento tiene Guardiola y que sabe que tiene que sacar lo mejor de los jugadores y sobre todo de esos grandes cracks que tiene dentro del vestuario. Entendemos entonces, por lo que nos dices, Leonor, que el liderazgo es diferente cuando tienes que dirigir un equipo formado por gente que ha trabajado en distintos sitios y que en un momento determinado tiene que unirse y formar un equipo, que a lo mejor no lo era, y gente que ha ido creciendo en el equipo, como es el caso del Barcelona, ¿no? Efectivamente, la Masía, el equipo que tiene, ¿no? Pero sobre todo es el talento individual, ¿no? Hay un talento individual altísimo, como podemos ver con Cristiano, con Messi, y cómo convierten ese talento en talento colectivo. Esa es realmente la inteligencia ahí del entrenador. ¿Qué envidia Mourinho de Guardiola? Yo creo que envidia esa capacidad para callarse, ¿no?, que a él le cuesta tanto, ¿no? Yo creo que realmente, no que le envidie, ¿no?, es una envidia sana, los dos admiran porque son muy inteligentes, pero yo creo que lo que le gusta a Mourinho de Guardiola es esa capacidad de callarse, de aguantar. Y al revés, ¿qué envidia o qué admira, utilizando tus palabras, Guardiola, de Mourinho? La palabra admiración, lógicamente, que es ese carácter, ¿no? Yo creo que es un tsunami. Mourinho no se cansa, sin embargo estamos viendo a un Guardiola quizá un poquito más cansado, ya lo normal, ¿no? Lleva mucho tiempo en el Barça, ya estamos a final de la Liga, ¿no? Y sobre todo, si algo yo creo que Guardiola admira, y seguro que admira de Mourinho, es esa fuerza que tiene interior, que es imparable. Hablabas, Leonor, de las declaraciones, la fuerza de Mourinho y también esas últimas declaraciones que hemos escuchado de Guardiola. Vamos a escuchar dos de las últimas declaraciones que hemos oído en los días previos a este mes tan intenso de clásicos, de Mourinho y de Guardiola. Não sei se és da publicidade da Unicef, não sei se és o poder del señor Villar en UEFA, no sé si son muy simpáticos, no sé, no entiendo. Ese es Mourinho. Mourinho, ¿a quién dirige esas? Porque siempre pensamos, bueno, son declaraciones para la prensa, de cara a la galería. ¿Es una estrategia también frente a su equipo para motivar de alguna manera? Yo creo que en este caso no era una estrategia. Ahí él sabe que se ha equivocado, ¿no?, porque no solo habla de los árbitros, habla también de la UEFA, habla del señor Villar, es decir, de personas que no tienen que ver nada con lo que pasó en el partido, ¿no? Y yo creo que él sabe que se ha equivocado, ¿no? Es decir, eso es también, yo creo que es una grandeza de Mourinho, porque en ese momento él se dio cuenta, ¿no? ¿No pierde autoridad como líder? Hablando de liderazgo, que es un poco la tesis del libro, ¿ese tipo de declaraciones no le restan liderazgo? Lógicamente le restan, no más que sumar, ¿no? Pero lo que pasa es que en este caso el carácter que tiene Mourinho es un hombre que habla mucho, ¿no? Y bueno, las personas que hablan y trabajan mucho también como él, pues se equivocan, ¿no? Pero yo creo que él tiene muy buena relación con sus jugadores. Sus jugadores admiran totalmente a Mourinho, creen en él, que es lo más importante, ¿no? Le van a seguir a donde vaya, ¿eh? Y entonces, bueno, yo creo que los jugadores no le van a dar importancia, quizá el cuerpo técnico superior o el presidente un poquito más. Seguro que alguien le ha dicho algo, que tenga cuidado, ¿no? De hecho, ya estos últimos días ya no ha hablado él, ¿no? Y yo creo, bueno, que no también se le ha reprochado por no hablar, también se le ha criticado. Pues se le llama la atención cuando habla mucho, ¿no? Y si no habla, también la gente se enfada con él, ¿no? Y sobre todo vosotros, los periodistas, ¿no? Porque estos días tenéis con él mucho juego, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, en esas frases no fueron las más afortunadas. Y luego vamos a escuchar entonces las de Guardiola también, a las que nos referíamos, que tú mencionabas. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante. Solo recuerdo que hemos estado juntos 4 años. Te sorprendieron, Leonor, ¿no?, por lo que has dicho. Totalmente. Además, Guardiola es un hombre con mucha clase. Es el cambio del entrenador, tanto Mourinho y Guardiola, hay más entrenadores actualmente. La Liga Española ha cambiado lo que era el entrenador anterior, ¿no?, de hace 10 o 15 años, ¿no?
personas muy cultas, que leen mucho, que les gusta y creen en lo que están haciendo. Y sin embargo, ahí sí que yo creo que Guardiola no estuvo afortunado, sobre todo por las palabrotas, ¿no? No nos olvidemos que en este momento el fútbol es lo más importante para todos los ciudadanos españoles, casi más que la política. Está todo el mundo estas últimas semanas muy entretenidos y desde luego, bueno, pues yo creo que estoy convencida que Guardiola no estará tampoco nada contento con esas frases, se estará arrepintiendo. Decís vosotros también en el libro que hay un grave problema en el fútbol español que es de gestión, ¿no? Mencionas casos como el del Getafe, Racing, Málaga. ¿Por qué? Pues actualmente hay un problema grande en el fútbol español, como muy bien tú has dicho. Por una parte tenemos los éxitos de la selección española, de manos del señor Del Bosque, de Villar, ¿no? Y que tenemos sobre todo muchos años con esta selección. Tenemos un Barça y un Real Madrid que están funcionando muy bien, aunque desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo que deberían ganar mucho más dinero, porque son empresas mundiales que lógicamente tendrían que estar generando más recursos. Y luego hay ese problema que no nos estamos dando cuenta, pero que está llegando, que es la compra de equipos españoles de manos de empresarios extranjeros, que ya algunos, en caso dudoso, no están pagando. La ley concursal, que sí que está ayudando, eso está ayudando a muchos equipos españoles y a muchas empresas españoles, pero lógicamente hay muchos estadios de fútbol que están a mitad, no se están finalizando, hay algunos que van a comenzar y no va a dar tiempo tampoco a finalizarlos, por lo tanto yo creo que se tendría que localizar, que ver ese momento de alarma, ¿no? Para que el fútbol español pues esté bien gestionado económicamente. Muy rápido, estamos terminando. ¿Quién va a ganar esta noche? ¿Te atreves a hacer una apuesta? Pues yo creo que va a ganar el Barça. El Barça porque... ¿Lo dices con sentimiento? Sí. Leonor Gallardo desde el Madrid, ¿no? No. Yo soy del Barça, del Real Madrid y de todo lo que tenga que escribir, sobre todo con estos fenómenos que da mucho gusto escribir y sobre todo ver cómo la gente disfruta en España. Muy bien. Pues Mourinho versus Guardiola, Leonor Gallardo, gracias por haber estado en la tarde. Gracias. Bueno, ya saben que enseguida, en un par de horas, van a poder ver en la primera televisión española ese partidazo. Aquí vamos a refrescar la actualidad y enseguida analizamos todo lo que ha traído consigo la muerte de Bin Laden. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. El presidente del Gobierno, José Rodríguez Zapatero, ha dicho hoy en los pasillos del Senado que España ha tomado todas las medidas necesarias ante las posibles represalias tras la muerte de Bin Laden. Un día después de conocer su fallecimiento, seguimos sin tener fotos de esa operación. Sí se han hecho públicas, sin embargo, otras que dan muestra de la tensión con la que se vivió todo en la Casa Blanca. Ahí las tienen. Obama y su equipo siguieron expectantes y conteniendo la respiración la llamada Operación Jerónimo. Transcurridos 40 minutos, el jefe de la CIA dijo: Jerónimo, enemigo muerto en acción, a lo que Obama respondió con un "lo tenemos". El terrorista más buscado había caído. Por cierto, que hoy el director de la CIA, León Panetta, ha reconocido en una entrevista que Estados Unidos no informó a Pakistán de la operación para no ponerla en peligro. El presidente del Gobierno español también se ha referido en el Senado, pero en el hemiciclo, en su respuesta al senador del PNV, Iñaki Anasagasti, a la decisión del Supremo de no permitir a la coalición Bildu presentarse a las elecciones de mayo. Rodríguez Zapatero dice que respeta la decisión del alto tribunal. Es su primera declaración tras la decisión del Tribunal Supremo. La actitud del Gobierno debe ser siempre de profundo respeto a las decisiones de los órganos jurisdiccionales, a las decisiones que se hayan producido y, por supuesto, a las que se tengan que producir. Creo que esa es la lógica actitud del Gobierno y, en el caso del presidente del Gobierno, aún todavía mucho más obligada. Los jueces de la Audiencia Nacional han condenado a 439 años de cárcel a cada uno de los 2 piratas que participaron en el secuestro del Alacrán. Les condena por varios delitos, entre ellos 36 detenciones ilegales, y les absuelve de torturas y de pertenecer a una organización terrorista. Los jueces dicen en la sentencia que con las pruebas que se han practicado en el juicio se ha demostrado que sin duda alguna no ha sido la empresa armadora, sino organismos públicos vinculados al gobierno quienes pagaron el rescate. Desde luego es un varapalo a la credibilidad del Gobierno, porque en el propio Congreso de los Diputados, sin muchas declaraciones, empezando por el presidente del Gobierno, siguiendo por la vicepresidenta, la ministra de Defensa, los ministros de Asuntos Exteriores o el ministro de Justicia, han afirmado por activa y pasiva que no hubo nunca un pago del rescate.
Y el Gobierno mantiene que en ningún momento pagaron el rescate de la Lacrana. Trinidad Jiménez asegura que el PP se ha apresurado a la hora de hacer declaraciones. Ha insistido en que su prioridad era la de rescatar con vida a los secuestrados, pero que el Ejecutivo no pagó ningún rescate. Tengo que leer la sentencia para ver exactamente en qué términos se expresa, porque como saben, el Gobierno español en todo momento defendió que no hubo pago de rescate por parte del Gobierno. Por tanto, sigo manteniendo lo que en su momento dijeron el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa, que se refirieron expresamente a este asunto, así como la vicepresidenta primera en su momento. El Gobierno no pagó rescate por el caso de la Lacrana. La muerte de Bin Laden, como les hemos ido contando, es sin duda una de las noticias del año. ¿Cómo va a influir esta muerte del terrorista más buscado sobre la seguridad global, sobre la lucha contra el terrorismo o sobre la misión en Afganistán? Son algunas de las grandes incógnitas que se abren a partir de ahora. Para analizar cómo está afectando ya en algunos de los principales centros de poder del mundo, vamos a hablar en la siguiente media hora con nuestros corresponsales en Marruecos, en el Reino Unido y en Estados Unidos. Hasta Nueva York nos vamos en primer lugar. Ahí está Gemma García. Gemma, buenas tardes. Bueno, poco a poco se van conociendo más detalles sobre la operación que culminó con la muerte de Bin Laden en Pakistán. Hoy en concreto, dos periódicos americanos publican, Gemma, muchos detalles sobre esa operación que se ha llamado Operación Jerónimo. Pues sí, se ha llamado Operación Jerónimo con el nombre del histórico jefe de los apaches de lo que antes era el territorio de Estados Unidos, y ese es el nombre en clave que recibió para los servicios secretos Osama Bin Laden. De hecho, lo acabamos de escuchar en el informativo, León Panetta, el director de la CIA, lo que le dijo a Obama después de haber matado a Osama Bin Laden fue precisamente Jerónimo Equía, que eran las palabras en clave que ellos ya habían pactado para que el presidente supiera que habían conseguido matar a Bin Laden. Efectivamente, conocemos muchos datos de esa operación cada vez más, especialmente a través de dos periódicos, del Washington Post y del New York Times, a los que les han filtrado, suponemos, los servicios secretos, el ejército, muchos datos sobre cómo fueron las horas previas, sobre todo, y esos 40 minutos de operación. Lo primero que habría que contar es que esa operación corrió a cargo de las unidades de élite de la Marina llamadas SEALs, que llegaron a Pakistán la noche antes desde Afganistán. Fue una operación muy rápida, precisamente para que las autoridades pakistaníes no tuvieran tiempo de reaccionar. Estos SEALs, los miembros de la unidad de élite, habían estado entrenando durante semanas en unos complejos edificados en algún lugar aquí de Estados Unidos, exactamente igual que el complejo que tenían que atacar. Estuvieron entrenando varias semanas, aunque, según cuentan estos periódicos, ellos no sabían lo que iban a hacer realmente, en qué consistía realmente esa operación que estaban preparando. Otro detalle interesante también es que la operación estuvo a punto de malograrse porque uno de los dos helicópteros en los que llegaron estos marines tuvo un problema técnico, tuvo un accidente y en algún momento se llegaron a plantear suspender la operación, aunque luego finalmente no lo hicieron y consiguieron lo que ellos pretendían. Y luego han contado también que a través de un altavoz y en árabe le ofrecieron a Bin Laden la posibilidad de rendirse, que él se negó, y a partir de ahí es cuando ellos decidieron entrar a fuego en la vivienda. Encontraron a Bin Laden en la tercera planta y allí le dispararon. Hay diversas teorías sobre quién utilizó a la mujer como escudo. En fin, consiguieron matarle, que es lo que pretendían, y Bin Laden recibió al menos un disparo en la cabeza y 3 disparos en el pecho. Estos detalles se supone que los va a contar León Panetta, el director de la CIA, en una comparecencia que tiene a partir de las 3 de la tarde, 9 de la noche en España, en el Congreso. Y un último dato, parece ser que el gobierno de Estados Unidos ha tomado la decisión de difundir la foto de Osama Bin Laden muerto, que había ciertas dudas. Bueno, parece que están a punto de difundirla, o eso dicen los medios estadounidenses. Bueno,
Pues estaremos al tanto para difundir también aquí esta foto en el canal 24 Horas de Televisión Española. Nos estabas contando, Gemma, los últimos datos que se conocen. Veíamos mientras hablabas esas recreaciones que también han hecho los medios norteamericanos. Entre las consecuencias inmediatas de esta operación está la decisión de muchos países de elevar sus niveles de alerta. Tú misma nos contabas también ayer que Estados Unidos está en alerta roja, revisar ciertos mecanismos de la lucha antiterrorista, pero también se plantean dudas o qué va a pasar, por ejemplo, con la estrategia de Estados Unidos en Afganistán. La guerra de Afganistán empezó precisamente para buscar a Bin Laden y Bin Laden ya no está. Bueno, primero habrá que esperar unas semanas al menos para ver cómo reacciona el gobierno de Estados Unidos. Los periodistas enseguida hacemos muchas preguntas y queremos que nos las contesten todas el primer día. Habrá que esperar hasta qué punto la muerte de Bin Laden influye tanto en la estrategia antiterrorista, en la llamada guerra contra el terror. Ayer Obama dijo que el mundo era un poco más seguro, pero eso no es decir nada si realmente no se traduce en estrategias concretas. Y con respecto a la estrategia de Afganistán, también habrá que ver qué pasos se dan, aunque en principio no debería de cambiar excesivamente la estrategia de Afganistán, igual que no cambió, por ejemplo, la estrategia en Irak cuando detuvieron y mataron a Saddam Hussein. Desde el punto de vista de Estados Unidos hay que tener en cuenta que el enemigo no era uno. Hace ya muchos años que el enemigo no era solamente Bin Laden, sino que era básicamente los talibanes y Al-Qaeda. Y en ese sentido no parece probable que ni en la guerra contra el terrorismo ni en la estrategia en Afganistán haya grandes cambios, aunque insisto en que habrá que ver cómo evolucionan los acontecimientos en las próximas semanas. Pues daremos ese tiempo. Si esta operación tiene un claro protagonista es sin duda el presidente de Estados Unidos. Muchos analistas decían ayer, por ejemplo, que él realmente estaba hablando ayer como comandante en jefe de Estados Unidos, más que como presidente, aunque bueno, sabemos que es lo mismo. Su popularidad, Gemma, se ha disparado, especialmente dentro de Estados Unidos. Pues sí, desde el primer momento el presidente Obama ha sido el gran protagonista, ha sido capaz o fue capaz de conseguir eso que quería, se supone, en segundo lugar, después de conseguir localizar y en este caso matar a Osama Bin Laden, que era transmitir a los estadounidenses una noticia que los estadounidenses llevaban esperando 10 años. La verdad es que el impacto que ha tenido entre la opinión pública la noticia ha sido brutal, ha sido increíble. Se han implicado mucho los estadounidenses en celebrarlo, en opinar, y este tanto se lo tiene que apuntar Obama claramente. Ha jugado un papel muy importante todos los pasos que ha ido dando, primero sus comparecencias, cómo lo ha ido explicando, y esa foto que hemos visto todos, en la que se le ve a él, a Joe Biden, el vicepresidente, a la secretaria de Estado Hillary Clinton, siguiendo la operación en directo, con cara de estar realmente muy pendiente. Uno de los colaboradores que estaban con él calificó un poco el gesto de Obama como un rostro de piedra. Esa sensación de que Obama estuvo controlando al minuto y que tomando decisiones que se le presuponen a un presidente y a un comandante en jefe, como decías. Esas fotos que está difundiendo, dosificando la Casa Blanca, están teniendo un impacto muy favorable entre la opinión pública, y en este sentido yo daría, ya hay algunas encuestas, hay una de Reuters que dice que el 80% de los estadounidenses aprueban esta operación, no tienen ninguna duda en si había que esperar a capturarlo vivo o a interrogarle. El 80% de los estadounidenses opinan que se hizo bien y que está bien el que hayan matado a Bin Laden, y el 40% ha mejorado su percepción del presidente. Y bueno, en este sentido, efectivamente, la popularidad del presidente ha sido una gran beneficiada de esta operación, que la mayoría de los estadounidenses, insisto, piensan que se ha manejado muy bien. Bueno, gracias, Gemma. Son efecto datos significativos. Estaremos pendientes, como nos decías, de la difusión, si finalmente se hace de esa fotografía de Bin Laden muerto. Gracias, hasta luego. Bueno, nos vamos a ir ya a Londres, al igual que el gobierno español. Hoy se ha reunido el gobierno británico para analizar, entre otros asuntos, la operación que ha acabado con la vida de Bin Laden. David Cameron, el primer ministro, ha comparecido esta tarde ante la Cámara de los Comunes para dar más explicaciones. Ana Bosch, buenas tardes. ¿Qué es lo que ha contado Cameron?
Se ha extendido en lo que fue su primera reacción ayer casi de madrugada. 1, satisfacción por la operación. 2, agradecimiento al presidente Obama. Y 3, felicitación a esas fuerzas especiales estadounidenses. Ha recordado David Cameron que el atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos no fue un atentado solo contra los estadounidenses, porque ha recordado en ese atentado es en el que más británicos han muerto. Murieron 67 británicos. Y además ha recordado Cameron que Bin Laden es el responsable de aquel atentado y luego inspiró otros, y entre esos ha citado Bali, Madrid y Londres. Cameron dice en ese contexto, refiriéndose a las víctimas, que haber acabado con la vida de Osama Bin Laden puede ser de alguna manera un alivio, reconfortar a las familias de aquellas víctimas, pero ha dicho que en ningún modo eso significa el fin de Al-Qaeda o del terrorismo islamista, y no solo eso, sino que ha dicho que a partir de ahora y durante un tiempo hay que estar especialmente vigilantes y tener todas las medidas de seguridad especialmente alerta. En cuanto a Pakistán y Afganistán, Cameron ha dicho lo obvio, que si Bin Laden ha estado todo ese tiempo viviendo en esas condiciones, es obvio que hay una red de apoyo, pero ha dicho que a pesar de eso hay que seguir apoyando al gobierno pakistaní, porque dice el gobierno sí comparte los objetivos de la lucha antiterrorista. Y respecto a la misión militar en Afganistán, ha dado a entender que podría haber algunos cambios, incluso podría acelerarse la retirada, pero de momento se mantiene la fecha de 2015. Hablabas, Ana, y lo mencionaba también, según nos contabas, David Cameron, de Londres como una de las ciudades atacadas por el terrorismo islamista con ese atentado en el metro. ¿Esto ha obligado a subir las alarmas o el nivel que había ya de alerta era suficientemente elevado? El nivel de alerta en estos momentos y desde el año pasado es severo, que es el segundo más importante. Y hoy lo que ha explicado en los comunes Cameron es que si no lo suben un grado más al máximo, que es crítico, es porque según el protocolo, para subirlo a crítico tiene que haber indicios de que un atentado es inminente. No es el caso y se mantiene en ese segundo estadio, en severo, que lo que significa en el protocolo es que hay una alta probabilidad de atentado. Ha dicho también que las embajadas y las instalaciones militares del Reino Unido en todo el mundo están en máxima alerta. Se les ha pedido que revisen todas sus medidas de seguridad. A los británicos en el extranjero se les ha dicho que sean especialmente cautos en sus movimientos, en sus declaraciones, y que sigan la información casi al minuto para estar atentos de cualquier cosa que pudiera suponer una amenaza. Y añadir, eso no lo ha dicho el primer ministro, eso lo añado yo, en este contexto de máxima alerta, de un poco de estar especialmente susceptibles a cualquier amenaza. Ayer detuvieron a 5 personas de origen bangladesí cerca, en los alrededores de una central que procesa material radioactivo, y hoy se ha sabido que han registrado 4 domicilios aquí en Londres. No se les ha vinculado con el terrorismo islamista, pero evidentemente a nadie se le escapa que sí forma parte de ese contexto, de ese ambiente de estar especialmente alerta ante cualquier amenaza potencial. Los atentados de Londres se consideran que estaban inspirados en los del 11S, también los del año anterior en Madrid, todos al estilo de Al-Qaeda. La duda que se plantea ahora es si, una vez muerto el líder, al menos el símbolo que era el líder de Al-Qaeda, esta red terrorista puede variar su estrategia. ¿Qué información se maneja ahí en Londres? ¿Qué información maneja el gobierno, Ana? Bueno, aquí se maneja mucha información porque no hay que olvidar que Londres, el Reino Unido en general y en particular Londres, es un punto privilegiado para observar el mundo árabe y el mundo islámico en general, por la población que hay aquí, por los medios de comunicación, por los medios de financiación, por la cantidad de expertos que hay, por el pasado imperial de este país. Es un lugar privilegiado y en ese sentido la lectura que se hace es que se ha acabado con el líder carismático de ese movimiento yihadista, de ese terrorismo islamista, y no es poco, pero no se ha acabado ni con la idea, ni con la raíz, ni con las causas que favorecen y alimentan ese terrorismo islamista. Y recuerdan la naturaleza de Al-Qaeda como grupo terrorista, que no es un grupo con una estructura vertical más o menos militar con escalafón, sino que funciona más bien como franquicias y que no necesitan, y lo vienen demostrando en los últimos años, no necesitan que el líder organice, planifique y dirija un atentado, sino que van de una manera más o menos autónomo, que lo que funciona y lo que alimenta ese terrorismo es la idea, y la idea, por desgracia, está extendida.
Ese es precisamente el riesgo que todos los analistas ponen ahora sobre la mesa. Gracias, Ana Bosch, desde Londres. Nos vamos a ir al tercer punto informativo de esta tarde relacionado con este asunto, a Marruecos. Precisamente uno de los últimos atentados que podría estar relacionado con Al-Qaeda, al menos según algunas versiones, es el del jueves pasado en Marrakech. Antonio Parreño, ¿cómo se ha recibido en Marruecos la noticia de la muerte de Bin Laden? Bueno, pues con mucha cautela. El portavoz del gobierno marroquí ha repetido esta tarde de nuevo que la muerte de Bin Laden no supone ni mucho menos el fin del terrorismo. Ha recordado que Marruecos ha sido golpeado varias veces por el terrorismo islamista, en 2003 y en 2007 en los atentados de Casablanca. La última vez aquí, el pasado jueves, en la plaza Yama El Efna de Marrakech, donde nos encontramos, en el restaurante Argana, que creo que podéis ver a mis espaldas, un atentado que el gobierno marroquí atribuye o cree que Al-Qaeda podría estar detrás de este atentado, en el que murieron, como sabéis, 16 personas, la mayoría turistas extranjeros. En cualquier caso, el portavoz del gobierno marroquí ha reiterado que las medidas de seguridad después de la muerte de Bin Laden se han reforzado para el caso de que tanto Al-Qaeda, en este caso Al-Qaeda en el Magreb islámico, o esos grupos inspirados en Al-Qaeda, como decía nuestra compañera de Londres, pues pudieran que considerar de nuevo a Marruecos como objetivo y buscar una venganza por la muerte de Bin Laden, ¿no? Nos gustaría, Antonio, que tomar el pulso desde allí, que tú lo tomaras de cómo en realidad toda esta muerte de Bin Laden se ha recibido en todo el mundo árabe. Esto ha ocurrido en pleno periodo de revueltas democráticas en muchos países árabes, y una de las reflexiones más repetidas que hemos oído en las últimas horas es que Al-Qaeda había quedado completamente al margen de esta revolución. ¿Afecta? ¿No afecta? ¿Cuál es la interpretación que se hace? ¿Cómo significa algo la muerte de Osama Bin Laden en todo este proceso? ¿O es algo completamente que no tiene nada que ver, que no va a afectar de ninguna manera? ¿Qué se dice ahí? Bueno, se puede decir que esas revoluciones de Túnez, Egipto, incluso en Libia, han sucedido en contra de Al-Qaeda, a pesar de Al-Qaeda, que han cogido a la organización realmente algo descolocada. Han sido unas revoluciones en las que las reivindicaciones de la gente han sido fundamentalmente democráticas, de mayor libertad, y en las que no ha habido apenas ninguna reivindicación de tipo religioso y mucho menos fundamentalista. Era de hecho el argumento que daban los rebeldes en Libia cuando se hablaba de que podía haber infiltrados en sus filas, en las filas de la oposición, ¿no? También han un poco descoyuntado, por decirlo así, el argumento que había para el mantenimiento de estos regímenes, la justificación que desde Occidente se daba a estos regímenes dictatoriales, especialmente el de Egipto con Mubarak o en Túnez con Ben Ali, que eran un poco el tapón, el bloqueo del auge del terrorismo, del islamismo más radical y por extensión de los terroristas islamistas, ¿no? Ese argumento ha quedado desmantelado completamente por esas reivindicaciones que la mayoría de la oposición en estos países donde ha habido estas revoluciones democráticas han llevado a cabo, ¿no? Unas reivindicaciones que eran fundamentalmente de mayor libertad, ¿no? Mencionabas antes, Antonio lo mencionaba también, escuchábamos a Ana Bosch hablar de ello, la definición que se hace de Al-Qaeda como una red formada por otros grupos terroristas más pequeños, a veces sin conexión entre ellos, lo que los hace todavía más difíciles de detectar. Uno de los más activos es el que opera precisamente en el Magreb, Al-Qaeda en el Magreb, responsable de numerosos atentados y sobre todo especializado en el secuestro de extranjeros. ¿De alguna manera afecta la muerte de Bin Laden a este grupo o, como decimos, actuaba de manera totalmente independiente? Bueno, pues fundamentalmente Al-Qaeda en el Magreb islámico es la filial en el norte de África de la organización de Bin Laden, un grupo heredero del grupo salafista para la predicación y el combate argelino, que hace 5 años decidió o anunció que se unía a la organización de Bin Laden, que le rendía pleitesía, y desde entonces efectivamente pues ha sido muy activo especialmente en la zona desértica del Sahel, esta zona fronteriza entre Mali, Mauritania,
Argelia y Níger, donde este grupo ha sido especialmente activo, como digo, ha llevado a cabo numerosos atentados, ataques contra las fuerzas de seguridad y especialmente, como decías, secuestros de cooperantes y de turistas, entre ellos el secuestro de 3 cooperantes españoles que fueron secuestrados en noviembre de 2009 y liberados finalmente en agosto de 2010. Aún hoy la organización tiene en sus manos a 4 trabajadores franceses secuestrados en Níger hace unos meses y a una turista italiana que fue secuestrada en el sur de Argelia. Si la muerte de Bin Laden les influye o no es difícil de decir, pero Al-Qaeda en el Magreb Islámico hasta ahora ha funcionado de forma bastante autónoma de lo que podría llamarse el núcleo central de Al-Qaeda. Al-Qaeda en el Magreb Islámico está formada fundamentalmente por activistas que son argelinos, africanos en general, mauritanos, también varios malienses. Por lo tanto, aunque es difícil de decir, podría perfectamente funcionar de forma autónoma. Vamos a ver si en cuestión de financiación eso supone también un cambio para la organización, pero no desde luego en cuanto a surtido, por decirlo así, de militantes. Bueno, pues efectivamente seguiremos viendo cómo evolucionan los acontecimientos. Antonio Parreño, desde Marrakech, gracias, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, seguimos en la tarde. A las 7 vamos a hacer de nuevo una recapitulación de todas las noticias del día. Hasta entonces vamos a ver la previsión del tiempo para las próximas horas.